Ya en las pláticas anteriores demostramos con las escrituras, no con ideas, no con suposiciones, sino que con las escrituras, que la única autoridad establecida por Cristo Jesús es la autoridad de los 12 apóstoles del Cordero, como les llaman en el libro de Apocalipsis. Ellos son los únicos con autoridad delegada. Y a su vez, conforme se fueron convirtiendo las personas y se fueron formando iglesias locales, ellos fueron delegando autoridad y en un grupo de ancianos en cada iglesia. Note esto que es importante, no lo quiero dejar pasar por alto. Desde que vino Cristo, ya no hay ninguna persona que sea el líder. Antes de Cristo, Moisés fue el líder. Antes de Cristo, un juez era el líder. Antes de Cristo, un rey era el líder. Después de Cristo, ya no hay ninguna sola persona que sea el líder. ¿Por qué? Porque antes de Cristo no había cabeza. Pero ahora la cabeza es Cristo. Y todos los demás somos parte del cuerpo. Y algunos de parte del cuerpo se les delega autoridad, pero nunca a una sola persona. No hay una sola persona. Dios, el inmutable Dios, dijo desde el principio de la creación que lo único que no era bueno era que el hombre trabajara solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo dijo en un contexto de trabajo. Por eso digo, le haré ayuda idónea. Entonces, a lo largo de la Biblia, leemos que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Que en donde no hay consejo, aún los buenos pensamientos son frustrados, porque Dios no quiere que nadie piense que puede ser solo, que solo va a ser aprobado por Dios. No, todos tenemos que aprender a trabajar en equipo porque somos cuerpo, dependemos los unos de los otros y todos sujetos a una misma cabeza, la cual es Cristo. Entonces, la autoridad delegada por Cristo es a 12 personas y estas 12 personas delegan la autoridad a grupos llamados ancianos en cada iglesia local. No existe en el orden de gobierno de Dios un líder de la iglesia, sino que es un consejo de ancianos y todos al mismo nivel de autoridad ante la congregación. De ahí que hoy me voy a enfocar en ese grupo, los ancianos. Vimos el libro de los Hechos, como los ancianos, cuando hubo problemas de doctrina y de todo, fueron los ancianos los que decidieron enviar a los apóstoles y a los encargados para tratar el asunto en el consejo de los ancianos de la iglesia madre, digamos, en Jerusalén. Bueno, ahora veamos los requisitos para esos ancianos. Y escuchen, aunque ahorita les llamamos pastores, el pastor, no todo el que está en una congregación como anciano es pastor. No todo el que está como anciano en una congregación es apóstol, evangelista, profeta, maestro. Todos somos ancianos en el sentido de que tenemos una autoridad delegada. Es como que dijéramos, somos el Congreso pues del reino de los cielos y nosotros somos los diputados, pero tenemos que trabajar en equipo, conjuntamente. No hay una sola persona que dirija la iglesia. ¿Y cuáles son los requisitos para estas personas? Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no se refería a que Él no reina sobre el planeta Tierra. Hay que usar raciocinio, les he dicho. Si tan solo razonáramos que Él es el dueño de la tierra y no le va a interesar lo que está pasando en la tierra. Él es el que le pidió al Padre y el Padre le dio las naciones por herencia. Y usted me va a decir que Él es un descuidado, que no le importa lo que esté pasando en su herencia. ¿Se da cuenta? Si usáramos el raciocinio, no habría lugar para todas estas falsas doctrinas que dicen que en la Biblia no se habla de política, cuando el evangelio es el evangelio del reino. Señores, por favor. Entonces, estos ancianos es necesario que entendamos. Como cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no se refería a que Él no reina en el planeta Tierra, no se refería a que Él no tiene que ver con el gobierno del planeta Tierra, sino que decía, no es conforme al sistema de este mundo. Como se gobiernan no las iglesias, sino que todo, el gobierno de la nación, el gobierno de la iglesia, la familia, todo está desordenado. Y a eso es a lo que Jesús dijo, no, yo no estoy en ese desorden. Por eso es que no
tengo la autoridad, no tengo el gobierno aquí en la nación como ustedes lo quieren tener. Por eso es que en nuestras naciones, por mucho que digamos que habemos un montón de cristianos, no tenemos gobiernos cristianos, porque aún los que se dicen creyentes, los que se dicen pro vida, los que se dicen evangélicos, los que se dicen católicos, los que se dicen que quieren transformar Guatemala, tratan, o mejor dicho, juegan con las reglas del mundo, se guían por las mismas leyes del mundo, mientras que la ley de Dios es la única que puede juzgar a todo, a las naciones. No hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay es por Él establecida. Entonces, claro que Él establece la ley, pero no la que tenemos ahorita. Ni en la iglesia, ni en el gobierno civil. La autoridad que tenemos en las instituciones no es la que estableció Dios. Nos hemos descarriado, nos hemos salido del diseño de autoridad de Dios y estamos haciéndolo a nuestra manera. Entonces, los ancianos, como no es el reino de este mundo, las calificaciones que Dios pone para las personas a las que le delega autoridad no son las calificaciones de este mundo. Y escúchame, estoy tan es como, no adolorido, sino que dolido de corazón. Estoy tan, no sé cómo ponerlo, de que el mundo se ha metido tanto en la iglesia que ahora ya no importa si Dios llama a una persona, porque Dios conoce el corazón y Dios al que llama califica o equipa para que pueda hacer la obra, sino que ahora se van a ¿qué? Lo que hace el mundo. ¿Cuál es tu diploma? ¿Cuál es hasta dónde has estudiado? ¿Cuál es tu degree? ¿Verdad? ¿Cuál es tu título? Y él es ya licenciado, él es doctor, el licenciado en teología, doctor en teología, él tiene 3 títulos. Eso es el mundo. Lo que Dios pide, lo llenamos todos los que creemos en Cristo. Cuando digo lo llenamos, quiero decir, son características de personalidad, carácter de vida. No es que un gran estudio y un montón de libros y un montón de títulos y todo lo demás. Por eso, escuche con atención lo que Dios dice de los que vayan a querer ser los obispos, los ancianos de su congregación local. Dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, aunque ya lo leí, lo repito rápidamente para ir luego uno por uno. Palabra fiel. Bueno, de hecho, ¿sabe qué? La voy a ir de una vez enfatizándolo de esto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que es necesario, dice, pero es necesario que el obispo sea. Así que vamos a ir a lo necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? El diccionario dice indispensable, esencial, especial, no, esencial. Y ahora escuche, indispensable y esencial son palabras fáciles de conocer, pero yo quiero que escuche lo que continúa. Y estoy leyendo el diccionario Webster de 1828. Necesario, indispensable, esencial, que no puede ser de otra manera sin impedir el propósito previsto. En otras palabras, si es de otra manera, no está impidiendo el propósito original, el propósito previsto, el propósito por el cual se puso. Entonces eso es lo que tenemos hoy en día en la gran mayoría de la iglesia, que se ha hecho lo necesario, pero pero hecho de otra manera, y por lo tanto no se está recibiendo el fin previsto de los ancianos y de los obispos. Si se hace de otra manera, se impedirá el propósito previsto. De ahí la necesidad de que regresemos a las sendas antiguas. Recuérdese que el cristianismo tiene un ministerio de reconciliación, de restauración, y eso apunta a volver a como debió haber sido antes. No es un ministerio de innovación, de adecuación para que sea más acepto, que ahora si tenemos que predicar en rapiemos, si tenemos, y todos van a decir, pero mirá, para alcanzar a esto y para el otro, está bien. Yo no me voy a poner a discutir ahorita con todo lo extra que haga, siempre y cuando se cumpla primero lo necesario. Y el problema está en que se desecha lo necesario para darle lugar a las innovaciones y a tratar de quedar bien con los oyentes, con la buenísima intención de tratar de alcanzar a más personas. Pero cuando se trata de ayudar a Dios,
Y al diseño de Dios es cuando tenemos los problemas. Por haber ayudado a Dios para que se pudiera entender la Biblia y la dividieron en Antiguo y Nuevo Testamento, la echaron a perder. Porque le rompen la unicidad, le rompen la suma de tu palabra es verdad. Y la gran mayoría de evangélicos y cristianos y todos piensan que el Antiguo Testamento ya no estamos bajo él, ya no nos preocupa. Nos enfocamos en iglesia nuevo testamentaria. No, es que somos del Nuevo Testamento, pero no son libros del Nuevo Testamento, ni libros del Antiguo Testamento. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento era la sangre de los corderos y el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Así de sencillo. Pero entonces veamos lo que es necesario, que es lo que el Señor pone como las características de estos requisitos de ancianos. Y se pueden poner en tres, ¿qué ramas le voy a poner yo? Primero, la conducta personal. La segunda, la conducta familiar. Y tercero, la conducta general. Primero, conducta personal. Y esto se encuentra, como ya leí en 1 Timoteo 3, del 1 en adelante. Y en Tito, capítulo 1, del 5 en adelante. Dice, si alguno anhela obispado, y aquí note esto, si fuera un don de Dios, como que dice, no, Dios me dio el ministerio de anciano. No, Dios no da ministerio de anciano porque la ancianatura no es un ministerio, porque uno puede anhelar el obispado, pero no puede anhelar el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esas son cosas que el Señor da por su soberana voluntad. En cambio, la ancianatura se puede anhelar, si alguno anhela obispado. Ahora bien, note, en la palabra anhelar, no es como, ay, como me gustaría probar esto, no, dice claramente el significado de anhelar, estirarse, tratar de alcanzar. Lo que esto quiere decir es que si alguno anhela ser un obispo, un anciano en la congregación local, tiene que dar más de sí, tiene que ser más de lo que humanamente, no humanamente, sino que lo que normalmente un buen cristiano maduro, respetuoso de la verdad y de todo, y es un excelente buen cristiano, pero para anhelar el obispado tiene que dar un poquito más. Tiene que haber un deseo de ser estar en mejor condición de ser usado por Dios. Y note que está puesto en una forma de pregunta, si alguno anhela. ¿Verdad? Dice, ¿y qué? Y noten que, bueno, si alguno anhela obispado, ¿qué cosa? Buena obra desea. La ancianatura es un trabajo, es una obra, es un puesto. Insisto, no es del que tengo el ministerio de anciano y todo. Si dejáramos la palabra ministerio como en un sentido general de servicio, si todos somos ministros, todos debemos servir, porque estamos en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Pero aquí, cuando estamos hablando de funciones de gobierno específicamente, es una obra. Es como el presidente, el diputado, el alcalde, en la política, en lo civil. Ellos no son la persona que está, no está ahí por persona, está por la función, por el trabajo. Una vez que terminó su trabajo, vuelve a hacer lo que era antes, ¿verdad? No es algo inherente, pero note que con los ancianos es diferente. Si es buena obra desea, ahora bien, pero es necesario que el obispo sea. Y paro en sea, yo sé que tiene que seguir una lista, la cual voy a leer ahorita, para enfatizar. No es cuántos títulos tiene, no es cuántos libros ha leído, no es cuánto conoce, no es cuán elocuente predica, no es cuántos dones y señales son hechas a través de sus manos. No. Es lo que sea, carácter. Dese cuenta de eso. Fíjese que esa es otra cosa del mundo. Ahora tenemos ese predicador sí me llega, ¿verdad? O ese sí me gusta, o ese. No. Lo que la persona tiene que transmitir más que el don o la calidad o la capacidad o el intelecto que tenga es su naturaleza. Alguien ha dicho, alguien no ha dicho. La Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas de todas las personas. O sea, somos un libro abierto. Y es nuestro testimonio el que debe de representar el reino de Dios. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible.
No habla de ser perfecto, porque perfecto no hay ninguno de nosotros y nunca lo habremos mientras estemos en este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo, que es el que más escribió y de más él se habla de su historia y de todo, tanto en Hechos como en las epístolas, él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que ninguno de nosotros va a alcanzar ese nivel de perfección. Pero irreprensible aquí nos habla, y otra vez voy a los diccionarios Strong y el diccionario Vine. El diccionario Strong dice: no arrestado por implicación inculpable. En otras palabras, que no haya causa. ¿Verdad? Que no haya causa. Bueno, acusarnos, ya la Biblia dice que si dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, bienaventurados somos. Pero que no haya prueba, no haya evidencia, no haya causa. Por lo tanto, es irreprensible. Y el diccionario Vine lo pone: no expuesto a censura. O sea, sin falta, inocente, sin culpa, no mereciendo censura. Porque nos pueden censurar, nos pueden difamar, nos pueden acusar. Pero la cosa es que en su carácter y en su conducta no sea culpable. Las mentiras no las podemos retener. Entonces, que sea irreprensible. La naturaleza es tan importante. En el llamado Antiguo Testamento, Pablo dice que lo que acontecía en Israel en el llamado Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. Mire lo que dice Levítico 21, 17 al 23, con relación a escoger a los levitas, que vendría siendo una sombra o tipo del sacerdocio, que no es igual, pero como sombra o tipo, para que aprendamos de lo que ahí estaba dicho. Entonces dice Levítico 21, 17 al 23. Cualquier levita con algún defecto, no es esto lo que dice la Biblia, esto es la explicación que estoy dando. No estoy leyendo la Biblia, estoy explicándola. Cualquier levita con algún defecto físico no podía entrar a ofrecer el pan de Dios, puesto que esos son ejemplos para nosotros de que una persona con cualquier defecto físico no podía entrar a la santidad del sacrificio y de todo. Ok, eso era en lo físico material. Lo que nos está poniendo a nosotros como ejemplo, la aplicación, es la de que de alguna persona con algún defecto moral o espiritual, es decir, algo que se pueda señalar como permanente en la persona, lo descalifica de la obra de obispo. No se debe tolerar en la función de ancianos u obispos personas que violan los principios de la palabra. Recuerdo que, bueno, ha sido conocido, pastores hay apóstoles que se divorcian y tanto él como ella quieren seguir teniendo sus respectivos ministerios, y el montón de gente que va ahí detrás, ahí sí que ciegos guiando a ciegos. Esas personas no califican para ser obispos. Tiene que ser irreprensible y tiene que ser marido de una sola mujer. Escúchame bien en esto. Voy a hacer las de Pablo. Pablo dice: verá, esto no es un mandamiento de Dios, pero yo lo doy como consejo, como mi experiencia. Eso dice Pablo con otras palabras, y eso es lo que yo voy a hacer, y le voy a exponer mis razones para hacerlo. Aclaro una vez más, esto no es una doctrina, esta es mi interpretación basada en lo que conozco de la Biblia, pero es la mía. Así como Pablo dijo: esto no es palabra de Dios, pero él dio su consejo. Hay varias opiniones al respecto de marido de una sola mujer. Entre ellas he oído la de que en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, todavía venía la práctica de casarse con más de una mujer. Y ciertas personas estaban casados con más de una mujer y se convertían al evangelio y de todo, ahí sí que ya no podían escoger cuál mujer se quedaba y a las otras enviarlas, entonces trataban de tratarlas con decoro, lo que fuera, etcétera, etcétera. El punto es que aunque fueran lindas personas, que se hayan convertido de corazón, de todo corazón, no califican si tienen más de una mujer. Esa es una de las definiciones que dan, de las explicaciones que dan. Las notas de Robertson, en el Nuevo Testamento, que dice cuadros de las palabras del Nuevo Testamento, él dice, la palabra marido de una sola mujer es mias gunaikos, y la traduce una a la vez.
claramente, ¿verdad? El expositor John Hill, que es otro comentarista, también lo traduce así. Pero o sea que no puede tener más de una mujer a la vez, basándose otra vez en el mismo concepto. Pero uno a la vez puede decir que hoy tengo esta, me divorcio, y luego tengo esta y me divorcio, y luego tengo esta. Estaría cumpliendo en uno a la vez. Pero ahora ahí es donde entra el punto. ¿Cuánto testimonio está dando? Si es así. El asunto está que si también es divorciado, rápido dicen, bueno, pero los divorciados se divorciaron antes de ser cristianos. Eso no quita el estigma. Mire, Dios aborrece el divorcio, el repudio, o sea que es el divorcio. Y si se va aquí, ese es el consejo que yo estoy dando, esta es la opinión que yo estoy dando, ¿ok? Esto no está en la Biblia. Yo lo que miro es que cuando a uno se le da un título, con el título se le da una mayor responsabilidad. Por ejemplo, si Carlos Velázquez, el joven ignorante, estoy refiriéndome a años atrás en mi juventud, el joven ignorante viene y cae en pornografía o cae en vicios y todo, la que patojo tan burro, y ahí se murió el asunto. Pero si es Carlos Velázquez ya ahora en una función de liderazgo y hace cualquiera de esas cosas y se dice que es pastor y se dice que y entonces se da ocasión de traerle reproche al nombre de Cristo y a la vez damos el testimonio como que ok, el que me haya cambiado el evangelio pues por lo visto no me ha hecho nada de bien, ¿verdad? Porque sigo siendo igual. Entonces yo recomiendo a las personas que anhelan servir a Dios, a los varones me refiero, que anhelan un obispado, pero traen un divorcio de por medio, o se han divorciado y luego, aunque no sea su culpa, mire, si es una condición que cualquier otra puede llenar, por ejemplo, nos divorciamos antes de ser cristianos, de esos pueden haber un montón, entonces quiere decir que todos ellos calificarían, ¿ven? No, porque hay que ver las otras cosas, sí, pero a lo que me refiero es que su causa, su excusa o su justificación es común. No es algo que así, en el caso de él fue una excepción. No es excepción. O lo otro que estoy diciendo aquí, ¿verdad? De que él es el inocente. Fue su mujer la que lo traicionó, la que lo abandonó, etcétera, etcétera. Ok, ¿a cuántos otros no los ha abandonado su esposa? Les ha sido infiel, ¿verdad? Aunque sean que la mayoría de veces dicen que es el hombre, pero como estamos hablando de ancianos, tengo que referirme a la mujer, ¿ok? Entonces, el punto es, ¿qué aconsejo yo? No debe delimitarse el buen corazón de servir. Recuérdese que si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Y por qué se le va a quitar? Lo único es de que puede funcionar como un hermano mayor en la congregación. Él puede enseñar. Entonces, de hecho, todos los cristianos debemos de ser capaces de testificar, darle nuestro testimonio y de ayudar a ovejitas más nuevas con lo que nosotros sabemos. Si alguien se convirtió hoy y dentro de una semana le habla a alguien y ese alguien se convierte, al menos ya le lleva una semana de ventaja. Ya pueden empezar a leer la Biblia juntos o lo que sea. A lo que me refiero es que enseñar la Biblia, dar consejería de acuerdo a la Biblia y ministrar de acuerdo a la Biblia, así como persona, cualquier cristiano lo puede y lo debe hacer. Pero si se le pone el título, entonces el estándar de expectativa de la congregación se pone muy alto. En cambio, si es un hermano mayor, no lo pueden juzgar al nivel obispo, sino que tienen que valorar su madurez, su amor, su dedicación como hermano mayor. Y los del consejo de ancianos, los que ya estamos en el consejo de ancianos, si somos inteligentes y vemos el don que hay en el hermano, la sabiduría que hay en el hermano, podemos incluirlo en nuestro consejo. Él no tendrá la autoridad de anciano, pero nosotros valoramos su consejo y vamos a ser enriquecidos, ¿ve? Porque es una persona que realmente se arrepintió, realmente quiere servir. Pero si se le pone el título, se le expone a él a una censura. Porque van a decir, mira, si este que era un divorciado puede hacerlo eso y todo, cualquiera puede. Y le traería un menosprecio al rol del obispo, al rol del anciano y a la vez una carga innecesaria en el hermano.
Entonces es necesario que sea marido de una sola mujer. ¿Qué acerca de si es soltero? Bueno, si es soltero, yo no encuentro en la Biblia nada que diga que no puede ser. Veo el testimonio de Timoteo, que según la historia, él era un joven soltero. Y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del casado. Y por lo general, en aquel entonces difícilmente uno llegaba a ser adulto, así grande, y estar soltero. Los jóvenes tal vez estarían solteros, pero era más rápido el casarse y todo, por lo tanto, la definición va para los casados. Dice que sea sobrio. Obviamente no se está hablando de que deje de ser un borracho, no. La sobriedad aquí de lo que se está tratando es acerca de su dignidad, de su mente para razonar las cosas, no que no sea aquello de que fácilmente se salen del control y todo lo demás, sino que es sobrio, es maduro, es prudente en su entendimiento. Escucha para dar consejería, puede escucharlas. Si es una consejería matrimonial, puede escuchar lo que dice el esposo, puede escuchar lo que dice la esposa, y con una mente basada en principios bíblicos poder dar el alineamiento, el consejo que la Biblia tiene para ese matrimonio. Que sea sobrio y vigilante y cuidadoso entonces de lo que está del rol que está desarrollando delante de la gente. Prudente. Prudente lo pongo yo como balanceado en su juicio. Nuestras emociones tienden a inclinarse a favor de una cosa que nosotros valoramos, ¿verdad? Si se va a hablar del abuso de un niño, pues entonces automáticamente ya hay un sesgo que natural hacia defender al pobre niño y todo, pero aún ahí se necesita ser prudente y balanceado, porque tristemente hay todavía culturas, ¿verdad?, en la que el machismo, más que machismo, la tiranía de algunos padres y el concepto de que si son mis hijos hacen lo que yo digo aunque tengan la edad que tengan, etcétera. Todo eso se tiene que entender cuando se está dando consejería para ver lo que está causando las cosas. Entonces, prudente. El anciano se va a ver en varias situaciones para aconsejar sobre diferentes aspectos. Y es por eso es necesario, y por eso es la necesidad de la pluralidad de ancianos, porque algunos tendrán una fortaleza en finanzas, otros en asuntos legales, otros, desde luego, todos bajo el principio bíblico, bajo los principios bíblicos, pero habrán las fortalezas en cada uno de los ancianos que le dará balance al consejo. Que sea decoroso. Aquí la palabra decoro se refiere a seriedad. El diccionario dice seriedad, pureza, honestidad, pudor. No, una persona honesta, humilde tal vez entraría también aquí. Y humildad no es ser ay, yo pobrecito, soy muy humilde. No. Humildad es reconocer lo que se es por la gracia de Dios y reconocer lo que los hermanos también son y darles el valor que, o sea, no creerse más, pero tampoco menospreciar la gracia de Dios en uno. Si a uno es usado por la misericordia de Dios, reconocerlo, darle la gloria a Él, pero reconocer el privilegio de ser usado en el aspecto que sea. Hospedador. En el contexto de la Biblia, la hospitalidad se extiende hasta los extranjeros, hasta los desconocidos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no necesariamente se tiene que ser así. En algunos casos, tal vez sí, el Señor dirá, pero por lo general, una vez más, es el hecho de que se esté abierto. Que un anciano es alguien que tiene que tener, entre comillas, las puertas abiertas a todo el que busque consejo, a todo el que necesite una ayuda, ¿verdad? Y recibirlo y atenderlo. No como hoy en día que no se puede hablar con el líder de la iglesia sin llenar una serie de pasos y protocolos y todo lo demás. No, los ancianos estamos disponibles a la congregación. Tienen nuestro número de teléfono, pues saben dónde vivimos y estamos para servir.
Pero eso es una forma de ser hospedador, porque se está dando y cuando vienen a nuestra casa, pueden llegar a nuestra casa sin ninguna diferencia de lo que llegan del resto de la familia. Esta que sigue es sumamente importante y quiero extenderme un poco en ella. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Y la aptitud para enseñar no es en que conozca homilética, en que haga buena exégesis y todas esas cosas que ahora toman el lugar de la inspiración del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra. Entonces, el ser apto significa que en primer lugar vive lo que va a hablar. Que no es simplemente uno que sabe recitar y decir y hacer, sino que es uno que lo vive. Tiene la vivencia, está apto para enseñar. Segundo lugar, para estar apto para enseñar, tiene que tener la doctrina sana. Porque si es un excelente enseñante, bueno, se me ocurre en el libro de los Hechos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, hablamos de Apolo. Y decía de Apolo que era un tremendo expositor de la palabra, lleno de valor, muy bueno de carácter, diligente, todos los atributos positivos que se le daban. Y estaba fabuloso en su enseñanza. Pero solo conocía el bautismo de Juan. No conocía el evangelio del reino. Sin embargo, por ser apto, aceptó ser corregido e instruido para enseñar el total del evangelio, no solo la lechita que él había aprendido acerca del bautismo de Juan. Entonces, el apto para enseñar significa que tiene que tener la doctrina santa, la doctrina sana, la doctrina pura, la doctrina de los apóstoles del Cordero, no los apóstoles actuales, porque hay muchos de los llamados apóstoles actuales que, ya sea por ignorancia o porque no han estudiado la Biblia con diligencia, piensan que es la misma clase de apóstol que los 12 del Cordero. No, señores. Los apóstoles del Cordero fueron los que Dios usó para poner la base, el fundamento. Nadie más puede añadirle a ese fundamento, si no estaría diciendo que lo que Jesús sancionó del llamado Antiguo Testamento, los profetas, y del Nuevo Testamento, los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, todavía le faltaba algo, y ¡tarán! Los apóstoles de hoy en día salvan el día. Eso es lo que están haciendo cuando se toman una autoridad que no tienen. Esa autoridad que ellos están usando, pretendiendo ser como los apóstoles del Cordero, no es. ¿Ven? Entonces no son aptos para enseñar porque están usurpando una autoridad que no les compete o malinterpretando las Escrituras. Fíjese pues cómo en la actualidad pueden tener miles y cientos de iglesias. Pueden tener programas de radio, de televisión y de todo, y estar haciendo obras que a los ojos de la mayoría, si no de todos, ¡wow! ¡Qué buenas obras! ¡Wow! ¡Qué buenos programas! ¡Wow! Todas las cosas lindas que hacen. Pero no están enseñando el evangelio del reino en su pureza, porque no es la doctrina de los apóstoles del Cordero, sino que están añadiendo e innovando, mejorando el mensaje de la palabra del reino de Dios. Entonces, apto para enseñar. Eso conlleva que tiene que ser una persona estudiosa de la Biblia. Tiene que conocer las Escrituras para aconsejar conforme a las Escrituras. Fíjense, por ejemplo, déjeme regresar a Timoteo para aclarar un concepto tan malo que la gente tiene hoy en día, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar a mí ese patojo? Aguantar que me viene a hablar de cómo tengo que tener mi matrimonio, él ni casado es. O aguantar que me dice que cómo debo criar a mis hijos y ni hijos tiene. ¿Qué están diciendo ahí? Que tienen una mentalidad mundana, humanista, que se basa más en ejemplos de apariencia que en el escrito está. Porque un joven soltero que conoce las Escrituras y enseña
cómo debe de funcionar un matrimonio, cómo deben educar los padres a los hijos, ese es aprobado por Dios y ese es apto para enseñar, porque lo que está enseñando es la sana doctrina, el verdadero evangelio, la palabra de Dios. No, es que, y ahí caemos entonces en las otras cosas, ¿verdad? Que vamos a ir a ministrar al drogadicto, vamos a ir a ministrar al alcohólico y vamos a traer al hermano que era drogadicto y al hermano que era alcohólico porque ellos entienden lo que... Óigame, todo eso es humanismo. Yo no tengo que entender al drogadicto, nunca he estado drogado, pero lo puedo ayudar llevándole el mensaje de la verdad, el mensaje libertador. Yo no tengo que haber sido un ladrón para poder aconsejar a alguien que robó. En otras palabras, hay que sacar la levadura que se ha metido en el reino, a la levadura que la mujer, falsa doctrina, escondió en la harina pura. Entonces, apto para enseñar. En última instancia, tiene que ser conocedor y hacedor del escrito está. De lo contrario, sus enseñanzas no son aptas. De lo contrario, su evangelio no es apto, no es lo correcto, no es el evangelio puro del reino. Y aquí viene el complemento de cómo es apto para enseñar. ¿Qué lo hace apto para enseñar? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Cómo fue enseñada? Ahí está en la Biblia. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles del Cordero juntamente con los profetas del llamado Antiguo Testamento. Esa palabra, ese escrito es el que hay que retener. ¿Qué dice la Biblia? Ay, sí, hermano, pero mire, han pasado tanto, el tiempo cambia, la gente cambia, tenemos que adecuarnos ya. Si no sabemos de inteligencia artificial, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Y no, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable. Y la naturaleza humana tampoco cambia. Yo he dicho, no me importa de qué generación es este joven, si se está portando mal, la vara de corrección echa fuera su negligencia. ¿Qué me importa si es de los 80, de los 70, de los 60, de los 2000, de los 20? La palabra es la misma, la naturaleza humana es la misma, la respuesta es la misma. Entonces tiene que ser fiel retenedor de la palabra como ha sido enseñada. Muchos son fieles retenedores de las especulaciones que les han enseñado. Y muchos son repetidores de las supuestas revelaciones que les han enseñado, que acerca del escrito está. Fieles retenedores de la palabra. Por eso es que es tan importante cuando alguien enseña, predica o da un testimonio, tener el filtro de la escritura para ver si encaja con la escritura. Porque si no encaja con la escritura, no importa que sea el más elocuente de los expositores o el que ha leído 80,000 libros y tiene 20,000 títulos. Si no está en armonía con el escrito está. Me viene a la mente ahorita una ocasión, años atrás, ya hace muchos años, pertenecía a un grupo que se llamaba el Presbiterio. Y ahí habíamos de diferentes congregaciones. Y habían personas, ¿verdad? Todos éramos líderes de nuestras iglesias locales. Cuando digo éramos líderes, era el consejo de nuestra congregación, el consejo de otra congregación, y no consejos. Los otros eran el líder con sus súbditos, ¿verdad? Nosotros íbamos como el consejo de la congregación y los otros. El asunto es que había una persona ahí muy reconocida y muy alabada por sus revelaciones y todos. Y dijo algo, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿verdad? Eso no lo encuentro en la Biblia. Y entonces me dice, bueno, ¿y usted cree que todo lo que Pablo enseñó está en la Biblia? Dice, la Biblia dice, Juan, que hay un montón de cosas que Jesús dijo que no están escritas. Yo le dije, tiene toda la razón, y creo eso, de que han de haber dicho mucho más y han de haber enseñado mucho más de lo que está escrito en la Biblia. Pero lo que yo sé es que lo que hayan dicho y hayan enseñado que no está escrito en la Biblia, no lo puedo corroborar. Y si no lo puedo corroborar en la Biblia, no lo acepto. Y entonces, desde luego, como él pues tenía la fama de tener revelaciones de Dios y tener una gran visión y todo lo demás, pues se enojó conmigo
porque yo era más joven en aquel entonces y él era mucho mayor, ¿verdad? Y entonces se enojó conmigo. Y sus líderes, sus seguidores, son fieles retenedores de las especulaciones que él enseñaba. Estas son las cosas que dice la Biblia que son necesarias. No podemos excusarnos en que somos de esta denominación o que seguimos a este apóstol o que esto o lo otro. No, la palabra está ahí para todos nosotros y requiere que la escudriñemos para ver si lo que están diciendo se puede filtrar con la palabra. Si no, no es palabra fiel. Y el que lo está compartiendo no es fiel retenedor de la palabra. Dice que sea apto para enseñar entonces, y eso significa que necesita tener la palabra, morando en sí, conocerla y ser hacedor de ella. No dado al vino. Bueno, mire, no vamos a entrar en problemas de si es pecado tomar vino o no. Jesús tomó vino. Ah, sí, pero era de... No empiece con excusas. Jesús tomó vino. ¿Y sabe qué? Él le dijo a la gente, ustedes no se les puede complacer. Estoy parafraseando, desde luego. Les digo, a ustedes no se les puede complacer de ninguna manera, porque vino Juan que no tomaba vino y decían, no saber qué es. Bien, demonio tiene. Viene el hijo que sí toma vino y dice, bebedor y borracho. O sea que él aceptó que él tomaba vino y lo que celebraban en la mesa del Señor era vino. El punto aquí está diciendo no dado al vino. Se lo voy a poner de esta manera. No es de que se emborrache, pero si es alguien que para tranquilizarse depende de su traguito de vino y todo lo demás, la aplicación es el hecho de que no necesite estimulantes, que pueda estar en paz, que pueda estar gozoso sin necesidad de estimulante, porque ¿verdad? Todos toman para alegrarse o para olvidar las penas. No. El que no es dado al vino, una vez más, es volviendo al pudor, volviendo al testimonio. Entonces no es piedra de tropiezo para nadie. Y el que tiene que estar tomando calmantes hoy en día sería lo mismo que estuviera tomando bastante vino, porque está tratando de que algo artificial le traiga paz, cuando debe de ser el fruto del Espíritu y el fruto de la justicia lo que trae el gozo y la paz. Entonces, en cuanto al que toman vino, casi, yo diría que la Biblia dice que casi, la Biblia no, yo diría que casi todo es permisible, ¿verdad? El tomar el vino, o algunos toman cerveza. Fíjense que cuando empezamos con lo de las culturas, los alemanes toman cerveza en lugar de agua, los italianos y los franceses toman vino, es más barato el vino que el agua, y todo eso. Y empieza a haber un montón de cosas, mire. Lo que aquí está diciendo es que no necesite de un estimulante para ser una persona sobria, para ser una persona decorosa. No está señalando directamente al que toma vino. Desde luego, yo sé Proverbios 31, versículos 4 al 7. Note cómo lo pone aquí esta madre describiendo a su hijo. No es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes beber vino, ni de los magistrados el licor. No sea que bebiendo olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dan licor al que va a perecer y vino a los de ánimo amargado. Beban y olvídense de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. ¿Ven? En otras palabras, son los que necesitan estimulantes. Los que se mueren, los que están muy amargados y todo lo demás. Pero el líder, alguien que está sirviendo al Señor, alguien que es uno del consejo de ancianos para edificar a la congregación, que necesita andar calmante, ¡ay, tráigame mis pastillas que ahorita estoy muy nervioso! Eso no puede ser. Eso es lo que está diciendo. No necesitamos estimulantes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo del Señor es lo que nos da la energía para seguir adelante. No pendenciero, o como lo pone Tito, no iracundo. ¿Verdad? Mire, las personas que se ofenden y se hieren rápido cuando hablan mal de ellas o algo por el estilo,
no califican, no les conviene ser, porque mire, todos estamos sujetos a censura. A mí, ¿cuántas veces no me han difamado? Se han inventado mentiras acerca de mí, pero si la Biblia dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Yo me aferro al escrito está. Y no voy a ir a averiguar quién fue este desventurado que dijo algo de mí. Por el contrario, fíjese, permítame ponerme de ejemplo porque es testimonio, es real. En una situación, en una congregación, los hermanos me querían invitar a predicar, pero los líderes de su Consejo Nacional la tenían contra mí. Y entonces cuando preguntaron los hermanos que me querían invitar a predicar, ¿verdad? ¿Qué tienen contra Carlos? Dijeron algunas causas, ¿verdad? Del por qué era que no querían. Y una de ellas fue que yo había menospreciado, insultado a uno de los líderes de la congregación. Entonces yo dije, hasta las palabras que te dicen que dijes no son de mi vocabulario. Pero está bien. Sí, dice la Biblia, voy a tomar, fíjate, pues esta es la actitud que yo tomé. Cuando me dijeron, esta persona dice que lo ofendiste, esta es la actitud que yo tomé. Ok, voy a tomar lo que dice la Biblia. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y háblale. Entonces fui, pero desde luego, como no camino solo, pedí consejo a don Samuel, él un hombre sabio como lo menciono tanto, y él me dijo, vaya, está bien, pero no le vaya a decir, te vengo a pedir perdón porque hablé mal de ti. No, vaya, pero dígale la verdad, que hace tanto tiempo de lo que le están diciendo que hasta se le olvidó qué es. Que por favor él le refresque la memoria para que usted pueda pedirle perdón. Dicho y hecho, pedí la cita con la persona y fui, ¿verdad? Y le dije, ¿verdad? Sí, mira, ciertamente pasó tanto tiempo desde aquellos incidentes y todo, y me contaron que en alguna manera te ofendí, te herí, y venía para preguntarte qué fue lo que hice y poder ponerme a cuentas contigo. Y entonces me dijo, sí, es que lo que pasó fue que hiciste y esto, y esto, y esto. Algo que sí hice, pero que no tenía nada de malo. Y él mismo me dice, también me lo hizo fulano de tal, pero de él no me dolió, pero de ti me dolió porque tú eres... Me explico, lo que había dicho de mí era difamándome. Era que yo lo había insultado con palabras que, como digo, no están en mi vocabulario. Pero cuando ya lo fui a confrontar siguiendo el ejemplo de don Sammy, no dije, resultó que no. Nada de lo que le había dicho a los otros que yo había hecho, me lo dijo a mí. Entonces, esa es una forma de no ser pendenciero. Y yo no me dije, ajá, te agarré la mentira porque a fulano le dijiste que no, ok, eso fue, bueno, perdóname, lamento haberte causado ese daño. Y ya se acabó, asunto arreglado. Ahora ya no tiene nada que decir de mí y a mí no me afectó en lo más mínimo que él haya mentido. Eso se lo tendrá que arreglar él con el Señor, eso no es asunto mío. Ok, entonces no pendenciero, sino amable. Más que amable se refiere a ser hasta cierto punto paciente, que pueda escuchar, que pueda tratar de entender a las personas con las que estén ministrando y todo, y también ofrecerse a servir en lo que pueda servir y ayudar. No codicioso de ganancias deshonestas. No está diciendo que no quiera tener ganancias. Por el contrario, gloria a Dios si todos pudiéramos ser ricos y tener bastante dinero siempre y cuando no caigamos en el engaño de las riquezas o al amor al dinero. Porque sí se necesita dinero para poder comprar un edificio donde congregarnos, los que no lo tenemos, o tener mejores equipos para hacer esto que estamos haciendo. En fin, y ayudar a gente. Está bueno ayudar a gente, pero el punto es, no, al decir, aquí está hablando de ganancias deshonestas. Y ganancias deshonestas puede ser uno de aquellos que se presenta como: vivo por fe, hermanos. Yo sé que el dinero no es nada y todo. Dios sabe mi necesidad y yo vivo por fe. Ese es un manipuleo, un manoseo de las almas para motivarlas a que digan, sí, el hermanito necesita por fe. Y le dé. Esa es una ganancia deshonesta. Está usando el evangelio y el puesto que tiene para decir que vive por fe, ¿no? Y entonces de esa manera es una ganancia deshonesta. Y desde luego el montón, cuando yo oigo a personas
que me cuentan y miramos esto. Yo digo, no, yo ni quiero ver eso. Es una aberración. Cómo manipulan a la gente y le sacan el dinero. Pero por necios los que lo dan. Porque Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y como no estudian la Biblia y son egoístas y quieren sacarse la lotería, entonces caen en estar dando cantidades de dinero y todo. Pero esa es una ganancia deshonesta. Y va a tener su precio muy alto que pagar cuando estén ante el juez. Apacible. Literalmente que no le guste la contienda en ningún aspecto. La Biblia nos exhorta que si es en cuanto a nosotros dependa estar en paz con todos. Como digo, yo no tengo ningún enemigo. Que otros me consideren su enemigo es problema de ellos. Yo miro a todos, los respeto como seres humanos y los trato por igual. No tengo ningún enemigo. No avaro, en realidad significa no amante del dinero. La avaricia es porque el amor al dinero es el que los hace avaros. No soberbio, básicamente es una persona obstinada, que aunque se le está mostrando, escrito está, empieza a buscarle cómo cambiar aquello para mantenerse en su obstinación. Ese es un soberbio, el que no usa, el que ha perdido el raciocinio. Amante de lo bueno. ¿Qué significa amante de lo bueno? En el contexto y en algunos textos, en el original dice amante de hombres buenos. ¿Qué significa eso? Tal aquello como de que dime con quién andas y te diré quién eres. Buscar, pero también está hablando que puede ser ver el potencial bueno en otras personas y ayudarles en su desarrollo, o que busca andar en personas sabias que le pueden aconsejar. Eso es lo bueno a lo que se refiere aquí. No es de que quiera lo bueno de ropa, lo bueno de carro, lo bueno... No. Amante de lo que es bueno. Las personas que son buenas, que pueden influir. Bueno, como Don Sam, yo pongo mucho de ejemplo a él. Personas como él, que pudieron influir en mi vida para mejorar mi carácter y mi forma de ser. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Justo, obviamente, para que alguien se considere justo, debe caminar de acuerdo a la ley de Dios por encima de su razonamiento humano y de sus sentimientos humanos. Uno puede pensar que está haciendo lo bueno, sentir que está haciendo lo bueno, pero si la Biblia dice que no, es no. Y no ponerse a pelear con el escrito está basado en lo que siente o lo que razona. Entonces, justo es solo el que practica la ley justa de Dios. Santo, pues es separado para una obra en especial. Por eso es que no es que sea diferente ni mejor que los demás. Sencillamente tiene que dedicarse. Dijo precisamente el apóstol Pedro, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para dedicarnos a las mesas. Entonces, justo y santo es separado para la obra de la que fue llamado. Y por último, dueño de sí mismo, que implica autogobierno. Estas son solo las características que tienen que ver con la vida individual del candidato. Todavía falta la conducta familiar y bueno, sí las voy a mencionar porque son rápidas. Familiar, que gobierne bien su casa. ¿Cómo es gobernar bien su casa? Cumpliendo su rol de esposo, cumpliendo su rol de padre. Eso es lo que es, porque eso es lo que tiene en la casa. Tiene a su esposa, a quien tiene que tratar como la Biblia dice que el esposo trata a la esposa, y a sus hijos, como la Biblia dice que es el padre trata a sus hijos. Esa es la forma de gobernar bien su casa. Y por eso decía en la plática anterior, precisamente anoche, de que por eso una mujer no puede llenar ese requisito, por la sencilla razón de que el hombre por diseño de Dios es cabeza de la mujer. El hombre fue creado y la mujer fue creada para ayuda idónea.
Dios no cambia, Dios es inmutable. Empiecen por los argumentos. Y me decían ya anoche, después ya de la que salimos del TikTok, me comentaban acerca de lo que yo he oído. Yo lo he oído y es un apóstol reconocido y lo hace público también en las redes, así que lo han oído un montón de personas también. Que él dice, bueno, si las mujeres fueron a las que primero Jesús se reveló y a las que primero les dio que fueran a anunciar el mensaje de que él había resucitado. Como digo, esas son las clases de personas que no leen la Biblia. Porque la Biblia no hace doctrina de experiencias personales. Dice, toda verdad conste en boca de 2 o 3 testigos. ¿Ya? Tendrían que haber por lo menos 2 o 3 textos que dijeran algo al respecto. Pero por el otro lado, desde el mero principio, está que la mujer es ayuda idónea y varios textos que dicen que no le permito a la mujer que predique o que enseñe, y que se le dice a la mujer que respete a su marido. No, o sea que por eso les digo, esa clase de apóstoles que piensan que ellos pueden salir con doctrinas nuevas, no entienden lo que es su función, no son fieles retenedores de la palabra fiel, no descienden de la doctrina de los apóstoles del Cordero, sino que son falsos. Pero son sinceros, aman a Dios, todo eso puede ser cierto, pero por no estudiar las Escrituras, no están ligados a la sana doctrina, no son retenedores. Ok, eso en cuanto a la conducta familiar. Y en cuanto a la apariencia, bueno, en la conducta familiar dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Miren, mientras son menores de edad nuestros hijos, mientras están en casa, nosotros somos los responsables. Y especialmente a los que aspiramos a un puesto de autoridad como es el obispado o la ancianatura, tenemos que dar el testimonio a las demás personas de cómo educamos a nuestros hijos. Yo recuerdo con nuestros hijos chiquitos, ellos estaban sentados ahí a la par de nosotros, no tenían que ir a escuela de niños ni nada por el estilo. Ellos habían sido enseñados que cuando estamos ahí se sientan quietecitos a la par nuestra. Y no están haciendo berrinche ni nada, porque ya en casa habían experimentado lo que hacer berrinche consiste. Claramente dice la Escritura que hay que corregir al niño desde su temprana edad, que el que retiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo disciplina. Entonces, cuando tenemos que ver para que se pueda tener una reunión en la iglesia, que entonces hay que llevar a los niños a la escuela de niños, los niños no aprenden por enseñar. Claro, van a aprender ciertas cositas y todo, pero me refiero, no están siendo entrenados en el conocimiento de la palabra de Dios en su temprana edad. Están siendo entrenados como se entrena, he dicho, aún hasta perritos y a todos los demás. Pero lo que necesitan aprender es a obedecer a sus padres en cualquier lugar. En los centros comerciales y todo, que el niño está haciendo berrinche porque no le compran el chocolate y todo lo demás. Eso no se debiera de dar. En casa ya se debe de haber enseñado a los hijos que tienen que oír la voz de los padres, no el grito de los padres. Por eso la regla número 1 de nuestra casa que aplicamos con nuestros hijos es obediencia inmediata sin preguntar por qué. Si me preguntan por qué, les doy vara. Porque tienen que aprender que mi palabra es la autoridad. Punto. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad. ¡Ay, qué tirano! ¿Así trataba a sus hijos? Sí. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial no grita y no repite. Y cuando Él dice algo, es la verdad, es lo mejor. Y hay que obedecerle. Si le cuestionamos, como él no pelea, nos dice, ok, hagámoslo a tu manera. Y decimos, Dios me dio la razón. No, sencillamente que no se pone a discutir. Si eres tan torpe de pensar que tus pensamientos pueden ser mejores que los de Él, Él te dice, hagámoslo a tu manera y veamos los resultados que vas a cosechar. Entonces, para que nuestros hijos aprendan a oír la voz de Dios, nosotros que somos los primeros representantes de Dios ante nuestros hijos, debemos enseñarles, yo no tengo que gritarte para que me obedezcas. Cuando yo te hablo, tú obedeces. Si no, sufre las consecuencias. Para que aprendan y no las vayan a sufrir de grandes.